Andreu Buenafuente ha vuelto a hacerlo. Con su estilo irónico, su humor afilado y su lucidez para leer el presente, ha dejado un comentario que ha recorrido redes sociales como un auténtico zambombazo viral. Un zasca directo, certero y cargado de mensaje que ha tenido como blanco a Isabel Díaz Ayuso, a Iker Jiménez y de forma indirecta pero evidente a Santiago Abascal. Y lo ha hecho no desde la rabia ni el insulto, sino desde el arte de la palabra bien utilizada, desde la sátira inteligente y comprometida, desde esa trinchera amable pero firme donde habita el humor político de calidad. Todo ocurrió en uno de esos espacios que Buenafuente maneja con maestría, una intervención en la que, entre broma y broma, va colando verdades como puños. Y en esta ocasión, el detonante fue la creciente desinformación promovida desde ciertos sectores mediáticos y políticos, en especial en torno a temas como el cambio climático, la gestión pública y los supuestos complots globalistas de los que se hacen eco personajes como Iker Jiménez. La referencia a Jiménez fue sutil pero contundente. Buenafuente no mencionó su nombre directamente al principio, pero dejó claro que hablaba de él cuando ironizó sobre quienes viven de meter miedo en prime time con teorías que ni en cuarto milenio se atreverían a afirmar hace 10 años. La carcajada fue inmediata. Pero lo que vino después fue aún más potente. El problema no es que nos cuenten cuentos, dijo, es que cada vez hay más gente que se los cree. Y que los vota. Un comentario que arrancó aplausos en el estudio y más allá de la broma, dejó un mensaje que no tardó en circular en redes. El problema de la posverdad es que se transforma en política real. Pero no se quedó ahí. La mención directa a Ayuso fue lo que encendió de verdad las alarmas entre los defensores de la presidenta madrileña. Lo de Ayuso ya es metacómico, ironizó. Cada frase suya es como un sketch, pero sin el chiste al final. Y lo peor es que el público lo aplaude como si hubiera contado un monólogo. La comparación no solo fue aguda, sino que dejó al descubierto una de las claves del discurso de Ayuso, su uso constante de frases provocadoras, descontextualizadas, diseñadas para hacerse virales, pero vacías de contenido político real. Y es que ese es uno de los grandes peligros del momento actual. Que figuras como Ayuso han conseguido convertir la política en una performance, en una sucesión de momentos para redes sociales, en un show permanente donde la gestión pública importa menos que el impacto mediático. Buenafuente, con su mirada crítica y entrenada en años de televisión, lo detecta al vuelo. La política debería ser algo serio. Pero ahora parece una entrega de premios donde todos compiten por ver quién suelta la barbaridad más grande. La ovación que siguió a esa frase fue espontánea y reveladora. Porque quienes estaban en el estudio no solo se reían, asentían. Comprendían que lo que Buenafuente estaba diciendo, aunque envuelto en humor, era un diagnóstico certero de la deriva política actual. Una deriva donde personajes como Abascal pueden burlarse de los derechos humanos en prime time sin que les tiemble la voz. Una deriva donde el populismo ha encontrado en los medios su mejor altavoz y donde la derecha más reaccionaria se disfraza de sentido común. Y es que el cachondeo hacia Abascal no fue menos claro. Aunque no lo mencionó por nombre en ese tramo, la referencia era obvia cuando dijo: tenemos políticos que hablan como si estuvieran en una barra de bar a las 3 de la mañana. Solo les falta el cubata en la mano y el pincho de tortilla en el bolsillo. El público estalló en risas. Pero también comprendió la gravedad de esa broma. Porque no se trata solo de estilos personales. Se trata de cómo ese estilo, supuestamente desenfadado, esconde políticas profundamente excluyentes, autoritarias y regresivas. Buenafuente no se limita a hacer humor. Hace análisis. Y lo hace desde un lugar profundamente democrático. Porque reírse de los poderosos ha sido, históricamente, un acto de resistencia. Y más aún cuando esos poderosos utilizan el poder mediático para construir relatos tóxicos, falsos o directamente peligrosos. El humor, entonces, se convierte en un espacio de crítica, en un refugio para la inteligencia, en una herramienta para desarmar los discursos de odio. Y en un contexto como el actual, donde Ayuso sigue gobernando Madrid entre polémicas, recortes y titulares diseñados para distraer, las palabras de Buenafuente son más necesarias que nunca. Porque alguien tiene que recordar que la política no es solo lo que se dice, sino lo que se hace. Que no basta con denunciar dictaduras imaginarias mientras se privatiza la sanidad y se recorta en servicios públicos. Que no se puede hablar de libertad mientras se persigue a los periodistas críticos y se alimenta la confrontación permanente. Por eso,
lo que comenzó como un momento cómico en televisión ha terminado siendo algo más, un símbolo. Un pequeño acto de dignidad en medio del ruido. Una llamada a no resignarse. A seguir pensando. A seguir riendo, sí, pero también a seguir luchando. Porque como decía Chaplin, el humor intensifica nuestra capacidad de sobrevivir. Y en estos tiempos, eso es más necesario que nunca. El zambombazo a Iker Jiménez no es un ataque personal, sino una crítica a una forma de hacer televisión que ha dejado de informar para dedicarse a sembrar dudas, desconfianza y paranoia. Una televisión que se dice neutral mientras legitima discursos de extrema derecha, que se presenta como rebelde mientras reproduce todos los tópicos de siempre y que busca la audiencia a base de escándalos y miedo. Frente a eso, Buenafuente ofrece otra cosa. Una televisión que hace pensar, que incomoda, que cuestiona. Una televisión que no olvida que el humor puede ser una herramienta poderosa contra el autoritarismo. Que reírse de Ayuso o de Abascal no es banalizar la política, sino devolverle su sentido. Porque si no podemos reírnos de los poderosos, entonces ellos ya han ganado. Y esa victoria cultural, ese terreno simbólico que parecía perdido, es el que recupera cada vez que una figura como Buenafuente logra viralizar una crítica con inteligencia, con humor y sin caer en el fango en el que la derecha mediática intenta arrastrar a todo aquel que no comulga con sus dogmas. Porque el humor, cuando es valiente, cuando señala sin miedo, se convierte en una forma de resistencia cultural. Y hoy más que nunca necesitamos resistencias. Lo que ocurrió con aquel comentario sobre Ayuso, Iker Jiménez y Abascal fue un pequeño terremoto. No tanto por el escándalo en sí, sino por lo que significó, una bocanada de aire fresco, una risa liberadora en medio de tanta tensión política, una forma de decir sí, todavía hay gente que no se calla. Y eso, para una parte de la ciudadanía, especialmente para quienes han vivido décadas de lucha democrática, tiene un valor incalculable. Porque no se trata solo de ironizar sobre Ayuso. Se trata de lo que representa. De cómo ha conseguido convertir la gestión pública en un espectáculo donde todo se reduce a titulares ingeniosos, a frases virales, a ataques personales. Ayuso no gobierna, compite por la portada. Y eso, a medio plazo, tiene consecuencias devastadoras para la calidad democrática. Porque cuando se privilegia la frase efectista sobre la política real, lo que se pierde es el sentido de la responsabilidad. Y lo que gana es el ruido. Buenafuente no entra en ese juego. Desde su posición, se permite desmontar el show sin perder la elegancia. Sin caer en el insulto fácil. Y por eso su crítica cala. Porque no grita, pero se escucha. Porque no necesita exagerar, porque la realidad ya es lo suficientemente absurda como para que solo haya que mostrarla tal cual. Y en ese acto de mostrar lo que otros ocultan, está también su valor político. Porque sí, el humor puede ser político. Lo ha sido siempre. Desde los bufones medievales que decían la verdad disfrazada de broma, hasta los grandes cómicos del siglo XX que se enfrentaron a dictaduras y censuras. El humor es peligroso cuando se atreve a mirar al poder a los ojos y reírse. Y eso es precisamente lo que hizo Buenafuente. Por supuesto, no tardaron en llegar las críticas. Desde algunos sectores de la derecha mediática se acusó al presentador de militante, de activista disfrazado de humorista, de no respetar a los votantes del PP. Como si el respeto fuera aceptar el silencio. Como si ser neutral fuera callarse ante lo evidente. Como si el humor tuviera que ser aséptico, vacío, irrelevante. Pero quienes piensan así no entienden nada. Porque el humor, como la política, o sirve para transformar, o no sirve para nada. Y eso es lo que cada vez más gente empieza a valorar. Que haya voces que no se plieguen. Que se atrevan a decir lo que muchos piensan. Que no teman señalar los excesos de Ayuso, los delirios de Iker Jiménez o las amenazas veladas de Abascal. Porque el problema no es solo lo que dicen. Es que hay millones que lo repiten. Y que votan en base a esos relatos deformados. Por eso es tan importante no ceder. Por eso es vital seguir generando espacios donde la crítica tenga lugar, donde la risa no sea evasión sino toma de conciencia. Porque reírse de lo absurdo es el primer paso para desmontarlo. Porque reírse de los que mandan es también una forma de recuperar el control. Y si todo esto parece exagerado, pensemos por un momento en qué pasaría si solo quedaran las voces que aplauden a Ayuso.
Si solo habláramos desde el miedo. Si solo escucháramos las versiones oficiales. Entonces sí, estaríamos perdidos. Por eso necesitamos a Buenafuente. Por eso necesitamos el humor. Y por eso necesitamos que tú, que estás viendo este vídeo, no te limites a reírte, actúes. ¿Cómo? Compartiendo. Difundiendo. Participando. Hablando con quienes aún creen que la política es solo cosa de políticos. Desmontando bulos. Apoyando medios independientes. Porque cada gesto cuenta. Y porque si algo hemos aprendido en estos años, es que el poder nunca se detiene solo. Hay que empujarlo. Hay que fiscalizarlo. Hay que ponerle límites. Y si ese límite llega con una carcajada, mejor. Porque significa que seguimos vivos. Que seguimos lúcidos. Que no nos han vencido. Así que gracias, Buenafuente. No solo por hacer reír, sino por recordarnos que aún podemos pensar. Que aún podemos indignarnos. Que aún podemos actuar. Y gracias a ti, por estar ahí. Porque esta lucha se libra también desde lo cotidiano. Desde la conversación en casa, desde el comentario en redes, desde la decisión de no callarse. Porque el humor puede ser el principio. Pero el cambio, ese lo hacemos entre todos. Y eso, en tiempos como estos, es una forma de esperanza.